Sandoval, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 31 al versículo 33. Vamos a leer estos tres versículos y de aquí vamos a tomar la palabra que el Señor nos ha dado para compartirla en su pueblo. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Y esta es palabra del Señor Jesucristo. Él está dando una enseñanza aquí a sus discípulos. Y el Señor dice, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Y dice, no os afanéis. Diga conmigo, no os afanéis. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, aquellos que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Es cuestión de prioridades. Vamos a orar, hermanos, para que yo pueda predicar esta bendita palabra. Padre Celestial, una vez más te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí frente a tu pueblo, a tu iglesia, frente a los santos, aquellos que han sido lavados por esa sangre preciosa. Padre, te pido que esta palabra pueda edificar sus vidas como ha edificado. Te ruego también por las personas, hermanos, amigos que nos sigan a través de las distintas plataformas digitales, que puedan, Señor, esta palabra también cambiar y transformar y alimentar la vida de ellos. Señor, te ruego una vez más que a través de tu Santo Espíritu, Señor, uses mis labios, mi mente, mi corazón para compartir tu bendita palabra, y tendremos como siempre el cuidado de darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Como siempre, hermano, yo le pido que primeramente le dé un fuerte aplauso a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo, al Dios Todopoderoso, a nuestro Rey y Salvador. Bendito sea el Señor, que Él se lleve toda la gloria y la honra y la alabanza. Amén, amén. Tomen su lugar, hermanos, dándole gloria al Señor. Eso es, dándole gloria a Dios. Yo le he titulado a este mensaje, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjense, hermanos, que el Señor dice en su palabra que no nos afanemos, y que no nos preocupemos por nuestras necesidades materiales, por el carro, por la casa, por el trabajo, por el dinero, por la comida, por el alimento. El Señor dice, no se afanen, no se preocupen, porque la preocupación sabe que trae ansiedad. La preocupación es lo que causa la ansiedad en la vida de las personas. ¿Cuántos quieren tener problemas de ansiedad? Nadie. Entonces no se preocupe, ¿verdad? Por eso el Señor dice, no se afanen, ¿verdad? No se preocupen por sus necesidades materiales, ¿verdad? El Señor dice que busquemos primeramente, diga conmigo, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Fíjese, hermanos, que esto no es una opción, sino que esto es una orden de parte de Dios. El Señor dice, no se afanen, no se preocupen por sus cosas, sus necesidades materiales, ¿verdad? Dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor dice que todas las demás cosas que usted y yo necesitamos, el Señor las va a suplir. ¿Cuántos creen eso? El Señor, Él dice, yo las voy a suplir. Si usted pone las prioridades de acuerdo a cómo deben de ir, si usted pone primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor dice, yo me voy a encargar de que todas las necesidades que ustedes tengan van a ser suplidas. Gloria a Dios. Hermanos, sin embargo, la gran mayoría de nosotros clasificamos el valor y la importancia de las cosas
de acuerdo a nuestro razonamiento y no de acuerdo a Dios. Nosotros a veces pensamos, no, yo creo que esto es lo más importante, porque si no trabajo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Y empezamos a ver las cosas, ¿verdad? De acuerdo a como nosotros creemos, de acuerdo a como nosotros pensamos. Y así es como se mueve la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Ellos no se mueven de acuerdo a la instrucción de Dios, sino que ellos se mueven de acuerdo a sus razonamientos, de acuerdo a lo que ellos creen, de acuerdo a lo que ellos piensan. Y regularmente la gente que no conoce de Dios primeramente se enfoca en las cosas temporales, las cosas materiales. Dice, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que ver por mi familia, por mi casa, y se olvidan a veces de las cosas espirituales, de las cosas que realmente son importantes. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Y con frecuencia ponemos, hermanos, primeramente las cosas materiales, las cosas temporales, y dejamos en un segundo plano las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas que son eternas, las cosas que trascienden, ¿verdad? Y cuando hacemos esto, hermanos, fíjese que sin darnos cuenta, usted y yo a veces estamos ofendiendo a Dios. Cuando ponemos primeramente las cosas materiales, las cosas temporales, antes que las cosas espirituales, antes que las cosas de Dios, a veces sin darnos cuenta, déjeme decirle que estamos ofendiendo a Dios. Porque permitimos que las cosas temporales en las cuales invertimos la mayor parte de nuestro tiempo, dinero y esfuerzo tengan más peso y más relevancia en nuestra vida que las cosas que son eternas. Hermanos, hay veces que una fiesta, un partido de fútbol, es que va a jugar mi equipo favorito. Una carne asada, llegó el compadre y trajo una carnita, ya iba para la iglesia, pero vamos a quedarnos, vieja, vamos a quedarnos, mujer, al cabo Dios puede esperar, ay, para la otra semana vamos, Y hay veces, hermanos, que una fiesta, un partido de fútbol, una carne asada, el trabajo, la familia, el compadre, los amigos, el dinero o cualquier otra cosa que se atraviese en la vida tiene más importancia que Dios, para muchos de nosotros, tristemente, hermanos. Él tiene que conformarse a veces con ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o a veces hasta el último lugar en nuestra vida. El Dios, ese Dios que nos da la vida, el Dios que nos da la salud, el Dios que nos da la fuerza, el Dios que nos da la protección, el Dios que nos da la prosperidad y todas las demás bendiciones, Él tiene que conformarse muchas de las veces con el tiempo que a usted y a mí nos sobra. Eso es lo que muchos de nosotros a veces pensamos. Pensamos que a veces a Dios podemos dar lo que nos sobra. Pues vamos a ver si podemos, si tenemos chance de ir a la iglesia. Si no, pues ahí la otra semana. Primero lo primero, primero el trabajo, primero el dinero, primero otras cosas. Y muchas veces ya estando en el camino de Dios, ofendemos a Dios, poniéndolo a Él en otros lugares más abajo. Y ponemos primeramente las cosas materiales antes que Dios. Hermanos, hay veces que creemos que a Dios le podemos dar lo que nos sobra, ¿verdad? Y muchas veces le somos más fieles al patrón. Muchas veces le somos más fieles a la familia, a las fiestas, a los amigos, a las diversiones que a Dios. Hay veces que citas al pueblo de Dios a la oración y no vienen, pero que el patrón les diga, te quiero aquí a las 5 de la mañana, a las 4, a las 3, y ahí estás a las 3 de la mañana. Que el patrón no te diga, te me vienes uniformado de esta manera, y así como dijo el patrón, hay que venir. Pero hay veces que le enseñamos a la gente, mire, tiene que vestirse de esa forma, y no pone tanto pero la gente a veces. A ver, enséñeme la Biblia, muéstreme. Mire, no, pero está en el Antiguo Testamento, eso no. Y la gente pone tanto pero a veces para obedecer a Dios. Pero que el patrón les diga algo, y así es, hermanos. Ahí te puedes dar cuenta, ahí nos podemos dar cuenta, hermanos. Ahí nos podemos dar cuenta. Tan prontos, hermanos, hay veces que Dios lo ponemos así, tercero, cuarto, quinto lugar, hermanos, ¿verdad? Pero tan pronto se nos atora la carreta. ¿Cuántos saben lo que es ese dicho? Ya se me atoró la carreta, ¿verdad? Así decimos por allá en mi pueblo. Atorarse la carreta significa tan pronto te metes en problemas, ¿verdad? ¿A cuántos se les ha atorado la carreta a veces? A mí muchas veces.
Tan pronto, hermanos, se nos atora la carreta, entonces acudimos rapidito a Dios, ¿verdad que sí? Y queremos que el Señor nos dé una atención de primera categoría. Queremos que el Señor nos dé una atención rápida, como si nosotros le tendiéramos al Señor de la misma manera. Pensamos, hermanos, a veces que el Señor es como el genio de la lámpara maravillosa. ¿Cuántos han escuchado acerca de esa película, esa caricatura, esa de Aladino? ¿Cómo se llamaba? Aladino y la lámpara maravillosa, ¿verdad? ¿Se acuerda que nomás le soplaba tantito así, verdad? Le sobaba tantito a la lámpara y salía un hombre ahí, un genio ahí, ¿verdad? Así musculoso, y decía: ¿qué quieres, amo? ¿Qué necesitas de? ¿Sí? Y a veces pensamos que Dios está a nuestra disposición, esperando nada más sobarle tantito para que salga y nos diga: ¿qué necesitas, amo? ¿Qué se te ofrece ahora? Pensamos que el Señor es algo así, hermanos, como el genio de la lámpara maravillosa. Pensamos que el Señor está aquí, hermanos, para cumplir todos nuestros caprichos y todos nuestros deseos. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Pero tenemos que entender, hermanos, que no es Dios el que tiene que acoplarse a nuestras necesidades, sino que somos nosotros los que tenemos que acoplarnos a las necesidades de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Hermanos, muchas de las veces nada más nosotros estamos pensando en las necesidades de nosotros, pero ¿qué de las necesidades de Dios? ¿Usted cree que Dios tiene alguna necesidad de nosotros, sí o no? ¿Usted cree que Dios necesita algo de usted, sí o no? No, claro que necesita algo. ¿Y quién cree que va a hacer la gran comisión? ¿Quién cree que lo va a hacer? Hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros, hermanos, pero hay veces que no hay tiempo para Dios, ¿sí? Y pensamos siempre de una manera egoísta, hermano, acerca de todo lo que Dios, de todo lo que queremos que Dios haga por nosotros, pero no nos ponemos a pensar también qué es lo que Dios quiere. ¿Será que Dios necesita también algo de mí? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, cuando nosotros nos acoplamos a las necesidades de Dios, déjeme decirle que entonces Él se va a acoplar y Él va a suplir todas nuestras necesidades. Se lo repito nuevamente: cuando nosotros nos acoplamos a las necesidades de Dios, entonces Él también va a suplir todas nuestras necesidades. Hermanos, déjeme decirle que no es Dios el que nos tiene que dar el primer lugar a nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Alabado sea Dios. ¿Cuántos creen eso? No es Dios el que te tiene que dar el primer lugar a ti. Eres tú el que tienes que darle el primer lugar a Dios. Y cuando tú y yo le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, Él se va a encargar de suplir todo lo que tú y yo necesitemos. Así es. Hermanos, fíjese que somos muy egoístas, porque a nosotros a veces no nos importa lo que Dios quiere de nosotros. Usted piensa, pero no, yo creo que Dios no me necesita, entonces ya me salvó y ya. No, sabe que el Señor nos salvó con un propósito. Cuando el Señor nos salvó, nos rescató, Él tiene un propósito. Tal vez, ¿qué tal si el Señor te quiere para ser un pastor? ¿Qué tal si el Señor te quiere para ser un evangelista? ¿Qué tal si el Señor te quiere para abrir un estudio bíblico? ¿Qué tal si el Señor te quiere, yo no sé, para servir como mujer aquí? ¿Qué tal si el Señor te quiere, hermana, para que cuides de los niños, para que los enseñes? ¿Qué tal si el Señor te quiere para que seas un líder de jóvenes? El Señor tiene un propósito, pero muchas veces la gente no puede cumplir el propósito que Dios tiene preparados, porque la gente a veces no tiene tiempo para Dios. Somos muy egoístas, solamente pensamos en nosotros, ¿sí? Queremos que Dios nos dé una atención rápida y de primera, cuando nosotros, a veces para nosotros Dios está en segundo, tercero, cuarto, quinto, o sabrá Dios en qué lugar está Dios en nuestras vidas. Hay cosas que están muchas veces primero antes que Dios. Cuando Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que tú necesites te van a ser añadidas. Añadidas. Hermanos, muchas veces solo le damos a Dios lo que nos sobra, porque nuestros propios deseos egoístas no nos permiten poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar en nuestra vida. Por eso es muy importante que sea la palabra de Dios y no nuestro razonamiento humano el que nos dicte las prioridades a seguir en nuestra vida.
¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Y el Señor nos dice en su palabra: buscad primeramente, ¿qué, hermanos? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Hermano, tu vida, tu salud, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, la conversión de los tuyos y todo lo que tú necesites, Dios lo va a agregar cuando tú lo pongas, escucha esto, verdaderamente a Él, a Cristo, en primer lugar en tu vida. Muchas veces nos preocupamos por la conversión de nuestra familia, de la conversión de los nuestros. Ay, pero mi esposa no se ha convertido, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre no se ha convertido, y estamos esperando que Dios conteste a nuestras peticiones, y estamos preocupados por las finanzas, por la familia, por problemas en el matrimonio. Hay cristianos que a veces, ya estando en el camino de Dios, están llenos de problemas en su matrimonio, y quieren que Dios a veces los trate de lo mejor. Pero yo le pregunto, hermanos, Dios para ti, ¿qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupa realmente? Porque hay veces que Dios realmente no ocupa el primer lugar. Quiero que tú te pongas a pensar, ¿realmente Dios ocupa el primer lugar para ti en tu vida cristiana? ¿Realmente es Dios el que está sentado en el trono de tu corazón? Porque tal vez lo que puede estar sentado en el trono de tu corazón puede ser el trabajo, el trabajo, el patrón, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, algo, pero no es Dios. Y queremos a veces que Dios conteste a las peticiones, pero Dios a veces no es el primer lugar en nuestros corazones. El Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Hermanos, y tal vez alguno de ustedes me pregunte, pero pastor, pero hermano, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Tal vez van a preguntar algunos. Quiero comenzarte diciendo que el reino de Dios y su justicia no tiene nada que ver con las cosas terrenales. El reino de Dios y su justicia no tiene nada que ver con las cosas temporales. El reino de Dios y su justicia son cosas espirituales. Cosas espirituales. Fíjese lo que dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Se acuerda que dice? Y estos están preocupados, ¿qué comeremos o qué beberemos? Están preocupados por las cosas materiales. Y Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas materiales. El reino de Dios, hermanos, no son nuestros sueños, fíjese bien, no son nuestros sueños, no son nuestras aspiraciones terrenales. Es que yo quiero ser un arquitecto, es que yo quiero ser un ingeniero, es que yo quiero ser un abogado. Pero ¿qué tal si Dios quiere que tú seas un evangelista? Pero es que yo quiero ser un doctor, está bien. Pero ¿qué si Dios quiere que seas un evangelista, un pastor? Dígame una cosa, ¿qué es más importante? ¿Tus anhelos o los de Dios? ¿Las necesidades tuyas o las de Dios? Yo tenía tantos sueños, pero Dios puede decir: no, yo te escogí para esto. Yo tengo necesidades contigo, yo te salvé con un propósito. ¿Me entiende? El reino de Dios, hermanos, no son nuestros sueños, nuestras aspiraciones terrenales, tampoco son nuestras necesidades materiales o nuestras necesidades económicas. Hermanos, todo esto forma parte de la añadidura de lo que Dios nos puede dar si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Fíjese que Jesús dijo: hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren venir en pos de Cristo? ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Yo creo que estamos mucho aquí que seguimos a Cristo, ¿cierto? Hermanos, esto está hablando del precio del discipulado, el precio de lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. No es fácil seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa que a veces vas a dejar de lado lo que tú querías ser para que tú seas lo que Dios quiere que tú seas. Es el precio del discipulado. Pero es que yo era un doctor y tuve que dejar la medicina porque Dios me llamó al pastorado. Es que yo era esto, es que yo quería ser, sí, pero ya no importa lo que tú quieras, es lo que Dios quiera. Eso es lo que importa ahora. Eso significa poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia.
Ya no lo que tú quieras, sino lo que Él quiera. Ya no lo que yo anhele, sino lo que Él anhela. Ya no lo que yo necesite, sino lo que Él necesita. Alabado sea Dios. Y el Señor dice, si alguno, la invitación está abierta para todos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme a mí. Fíjese lo que dice el Señor. Niéguese a sí mismo. Niéguese. Ya no viva para usted. Renuncia a su vida. Es lo que dice Cristo. Renuncia a tu vida. Pero es que yo quería ser, ya no puede ser. Yo te escogí para esto. Yo tengo un plan contigo. Niéguese a sí mismo, dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muera sus deseos, es lo que el Señor está diciendo. Muera sus anhelos, muera sus prioridades y ponga primeramente mis anhelos antes que los suyos. Wow. No, como que no está muy fácil esa, ¿verdad que no, hermanos? Como que no está muy fácil. Es el precio del discipulado. Hermanos, esto se llama llevar la cruz de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a llevar la cruz de Cristo? Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, dijo el Señor. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Diga conmigo, tome su cruz. Tome su cruz cada día. Usted sabe que la cruz es un instrumento de sufrimiento. La cruz representa el sufrimiento. Significa que ahora como ser discípulo de Cristo significa el sufrimiento, hermanos. Llevar la cruz, hermanos, no significa traer una cruz en el cuello, traer una cruz en los oídos, traer una cruz, no sé, la gente se pone hoy en el tobillo. Eso no significa llevar la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo significa estar dispuesto a morir para ti, para que ahora Cristo viva a través de ti. Negarte a ti, negarte a tus deseos. Pero es que a mí me gusta esto, sí, pero a Cristo no le gusta. Ahora, ¿estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Pero es que esto me gustaba mucho a mí, te gustaba. Pero ahora que estás en Cristo, el Señor dice, pero a mí no me gusta. Eso significa llevar la cruz de Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Esto significa poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Eso es lo que significa. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. No significa traerlo solamente aquí, hermanos. ¿Me entiende? Eso significa. Jesús dijo, porque todo lo que hay en este mundo. ¿Qué es lo que hay en este mundo, hermano? Él dijo, porque todo lo que hay en este mundo. ¿Qué es lo que hay en este mundo? Cosas terrenales, cosas temporales. Jesús dijo, porque todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Mire, Jesús dijo, porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Los placeres, las diversiones, los negocios. Escuche bien lo que le voy a decir, hermano. Las vacaciones. El Señor dice, los deseos de los ojos. Ay, qué bonita casa. Yo quiero esa casota. No me importa que tenga que trabajar 2, 3 trabajos, aunque no vea a mi familia. Ir a la iglesia menos. Los deseos de la carne. Los autos. Ay, ese carro es el que siempre quise. No me importa si tengo que tener 2 trabajos para poder sacar para el pago de ese carro. Los deseos de los ojos. Todo lo que entra por nuestros ojos. Las casas, los autos, el dinero, la ropa y todas las cosas materiales. Hermano, tal vez usted me pregunte, pastor, ¿y son malos esas cosas? ¿Es malo desear un carro? No. ¿Es malo desear una casa? No. ¿Es malo tener unos centavitos guardados en el banco? No. ¿Es malo salir de vacaciones? No, no es malo, hermano. ¿Es malo, hermano, divertirnos un momento? No, no es malo. ¿Es malo hacer negocios? No, no es malo, hermano. No es malo. Pero si estas cosas temporales toman el primer lugar en nuestra vida y nos apartan de las cosas de Dios, entonces sí son malas. Entonces sí son malas. Si el conseguir esa casa te hace tener 2, 3 trabajos y ya no tienes tiempo para las cosas eternas, entonces sí es malo. Si darle tanto tiempo a los placeres te están apartando de las cosas de Dios, entonces sí son malos. Si estas cosas, hermano, están desplazando a Dios y se están poniendo en primer lugar antes que a Dios, entonces sí son malos.
Alabado sea Dios. Hermanos, es cuestión de prioridades. Es cuestión de prioridades. Jesús dijo, porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. ¿Sabe qué significa la vanagloria de esta vida? Significa una gloria vana. Es una palabra compuesta, la palabra vanagloria. Significa una gloria vana, una gloria vacía. Dice, y la vanagloria de esta vida. Esto nos habla del éxito de acuerdo al mundo, pero no de acuerdo a Dios. Hay gente que dice, es que soy un hombre tan exitoso, tengo 3 casas, tengo 2 ranchos, tengo 10 terrenos, tengo 3 cuentas bancarias, bueno, tengo tantas cosas, sí, pero ¿dónde está Dios en tu vida? Eso se llama la vanagloria de la vida. El éxito de acuerdo al mundo, pero no de acuerdo a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda lo espiritual? Te has enfocado tanto, la gente se enfoca a veces, hermano, que no hay tiempo para Dios. Eso es lo que Jesús dijo con la vanagloria de la vida. Dice, y todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. O sea que estas cosas materiales solamente nos van a dar una satisfacción temporal y pasajera. Una satisfacción temporal y pasajera. Y el Señor continúa diciendo, pero el que hace la voluntad de Dios, el que busca lo espiritual antes que lo material, el Señor dice, permanece para siempre. Alabado sea Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, estos son los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre tener tantas cuentas bancarias? ¿De qué le sirve al hombre tener tantos vehículos? ¿De qué le sirve al hombre tener tantos ranchos, tantos terrenos? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si perdiere su alma? Dígame usted, ¿qué es lo más importante, hermano? ¿Qué es lo más importante, lo material o lo espiritual? Lo espiritual. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, el reino de Dios, hermanos, no son cosas materiales. El reino de Dios no son cosas temporales, no son cosas terrenales. El reino de Dios y su justicia son cosas espirituales. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿qué? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cosas espirituales. Cosas espirituales. Mire el Salmo 119, 172. El Salmo 119, versículo 172 dice que los mandamientos de Dios son justicia. La Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice que los mandamientos de Dios son justicia. Cuando usted y yo, hermanos, escudriñamos la palabra de Dios y caminamos en obediencia a esta palabra, usted y yo estamos caminando en justicia. Usted y yo estamos buscando primeramente las cosas del reino de Dios. Gálatas 5:22 nos dice que el resultado de tener comunión íntima con el Espíritu Santo es paz y gozo en el Espíritu Santo. El resultado de tener comunión íntima con el Espíritu Santo es paz y gozo. Cosa que la gente, hermano, la gente que puede tener tantas cosas materiales, no lo tiene. No tiene paz y no tiene gozo. Porque eso solamente el Espíritu Santo se lo puede dar. Y para eso necesita tener intimidad. Hermanos, la gente del mundo no entiende estas cosas. Por eso es que muchas veces ellos piensan que si ellos están aquí solamente van a estar perdiendo su tiempo. Y pues, yo ahorita podría estar haciendo dinero, ¿cierto? Ellos pueden pensar, yo estoy aquí perdiendo mi tiempo, porque para ellos las prioridades están invertidas. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, y para que podamos tener gozo, paz y justicia, le voy a decir una cosa, se necesita algo muy importante. Se necesita tiempo, se necesita disposición, se necesita hambre y se necesita sed de Dios. Estas 4 cosas.
Cuando no tenemos estas 4 cosas, vamos a vivir con las prioridades invertidas. Vamos a poner las cosas del reino de Dios en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, ¿sí? Y vamos a poner las cosas materiales en primer lugar. Cuando no tenemos tiempo, disposición, hambre y sed de Dios, vamos a poner las cosas del reino en un segundo, tercero o cuarto lugar. Mire lo que dice el rey David en el Salmo 63:1. David dijo: Dios, Dios mío eres tú. Mire lo que dice aquí: de madrugada tiempo, de madrugada te buscaré disposición. ¿Cuántos tienen tiempo para buscar a Dios? Es por eso que hay mucha gente que no viene a la oración. Es por eso que invitamos a la gente y la gente no viene, porque la gente dice: es que no tengo tiempo. Y la gente dice: no, yo mejor me quedo a ver aquí el Chavo del 8, ¿sí? Y no viene, no hay una disposición. Se necesita tiempo y se necesita disposición. No, pues aquí mejor me quedo a descansar. Los deseos de la carne, los placeres, el descanso, ¿sí? En vez de venir, hermanos, y poner en primer lugar las cosas del reino de Dios, se necesita tiempo y disposición. Se necesita que hagas tiempo para las cosas del reino y que estés disponible. El rey David dijo: de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. Se necesita tiempo y disposición. 2 cosas que muchos que se afanan por las cosas terrenales, aún ya estando aquí en el camino de Dios, hermanos, no tienen. Aún creyentes que ya están aquí en el camino de Dios, no tienen tiempo. Están muy afanados haciendo dinero, están muy afanados en sus trabajos y no tienen tiempo. Llegan tan cansados a veces que ya no tienen disposición. Ay, no, la verdad yo vengo rendido. Amor, hazme la cena por favor, porque yo me voy a dormir y mañana será otro día. Ay, Dios, que se espere, Señor, ay, mañana, ¿sí? ¿Usted se da cuenta? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Realmente es Dios el primer lugar en tu vida? ¿O es el trabajo? ¿O son otras cosas? Y fíjese que el salmista David dice, y luego dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y luego dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Hermanos, David reconoce que ninguna de las cosas materiales que este mundo le puede ofrecer iban a poder saciar la sed espiritual que había dentro de su alma. Se necesita tener hambre y se necesita tener sed de Dios. ¿Por qué la gente a veces no viene? Porque simplemente no tiene hambre de Dios. Simple y sencillamente no tienen sed de las cosas de Dios, ¿verdad? Tal vez otras cosas los estén saciando y no tienen hambre y no tienen sed de las cosas de Dios. La pregunta es, hermanos, usted y yo entendemos estas cosas también, que nada de lo que hay en este mundo podrá llenar el vacío que hay en nuestras almas. Jesús dijo: el que ame su vida, la perderá. Si tú te enfocas más en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en las cosas temporales, en el dinero, en el trabajo, en los amigos, en la fiesta, en las vacaciones, en las diversiones, y no tienes tiempo para las cosas espirituales, no te queda tiempo para las cosas de Dios. Alabado sea Dios. El Señor dice: el que ame su vida la perderá. Está hablando de perder su alma. Jesús se refiere a aquellos que viven para agradarse a sí mismos y que nunca tienen ni el tiempo ni la disposición para Dios. Por eso es que se van a perder por la eternidad, dijo Jesús. Pero si ponemos, hermanos, nuestras prioridades en orden, déjeme decirle que todavía estamos a tiempo. ¿Cuántos quieren poner sus prioridades en orden? Alabado sea Dios. Hermano, Jesús dijo: mas el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estos son los que ponen el reino de Dios y su justicia como su prioridad número 1 en sus vidas. Alabado sea Dios. Hermanos, y Jesús dijo que los hijos del reino de Dios no tenían por qué vivir una vida de afán y de ansiedad. ¿Cuántos creen que tenemos que vivir nosotros una vida afanosa? Una vida afanosa, una vida llena de ansiedad. Hermanos, hoy en día el materialismo se ha vuelto la perdición de la sociedad.
Y el diablo ha engañado a mucha gente, y yo creo que incluyendo a muchos de nosotros. Incluyendo a muchos de nosotros, ¿verdad? Haciéndoles creer que los bienes materiales, en los bienes materiales van a encontrar la felicidad. Sin embargo, entre más cosas tiene la gente, más desdichada se vuelve. Porque realmente, hermanos, si la gente no tiene a Cristo en su vida, nada puede saciar la sed que hay en sus corazones. ¿Cuántos están de acuerdo? Nada puede saciar la sed que solamente Cristo puede saciar. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente del mundo pone su enfoque y su prioridad en todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Pero el Señor dice que si nosotros ponemos en primer lugar las cosas del reino de Dios y su justicia, ¿verdad? El Señor dice que Él se va a encargar de suplir todas las necesidades que usted y yo tengamos. Solamente tenemos que poner en orden las prioridades, no las tengamos invertidas como la gente del mundo. Es importante que pongamos nuestro enfoque en las cosas eternas, en las cosas que permanecen, en las cosas que trascienden. Fíjese que Cristo dijo, ya estoy terminando, por favor ayúdeme hermano con un canto. Fíjese hermano que Cristo dijo, nos dejó un consejo a nosotros: no almacenen sus tesoros aquí en la tierra. No almacenen sus tesoros aquí en la tierra. No se enfoquen en las cosas materiales. No almacenen sus tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se la come y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. No pongan su enfoque en lo material. Mejor almacenen tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y donde los ladrones no pueden entrar a robar. Es importante que aprendamos, hermanos y amigos, a poner nuestro enfoque primeramente en lo espiritual, primeramente en lo eterno, en lo que trasciende. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor se va a encargar de todo lo demás, todo lo que tú necesites: tu salud, tu trabajo, tu matrimonio, tus padres que no se han convertido al evangelio, tu esposa que aún no se ha convertido, tu esposo, tus hijos. Él se va a encargar cuando tú y yo verdaderamente pongamos a Dios en primer lugar. Seamos honestos. Quiero que pienses por unos momentos y sea honesto delante de Dios. ¿Quién es el que está sentado en el trono de tu corazón? ¿Realmente es Dios? ¿O es tu trabajo? ¿O son tus placeres? ¿O es tu esposa, tu padre, un hijo? ¿Quién es? ¿A quién le dedicas más tiempo? Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Sabe, yo tengo 2 hijas en México y yo quiero verlas, y yo me preocupo por ellas. Yo quisiera estar allá con ellas a veces y compartirles el evangelio. Pero si ellas están sentadas en el trono de mi corazón antes que a Dios, no importa que yo esté allá, ellas no van a buscar de Dios. Pero yo he visto que en los tiempos cuando yo más he buscado de Dios, más me he entregado a Dios y lo he puesto a Él en primer lugar antes que a cualquier cosa, mis hijas empezaron a buscar de Dios sin que yo estuviera allá. Tú te preocupas mucho por tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu padre, pero realmente Dios no es el primer lugar en tu corazón, no está sentado en el trono de tu corazón. Realmente a veces podemos estar viviendo simplemente vidas religiosas, pero hay otras cosas que están en primer lugar antes que Dios. Tan prontito se aparece algo y Dios se va al segundo, al tercero, al cuarto. Pero cuando no te importe lo que venga
y pongas a Dios en primer lugar y digas, no importa que venga una fiesta, no importa que venga esto, no importa que venga el otro, no importa esto, Dios, quiero que sea el primer lugar en mi vida. Dios se va a encargar de poner orden en todas tus necesidades. ¿Acaso crees que Dios no sabe todo los deseos que hay en tu corazón? Todo lo que has llorado y le has pedido, ¿acaso crees que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Señor, arregla mi matrimonio, arregla mi familia. Y Dios dice, ¿cuándo me vas a poner a mí en primer lugar? Primero a veces están tus deseos de la carne, tus deseos por darle gusto a tu carne. Pero cuando tú lo pongas a Dios en primer lugar, Dios va a poner orden en todo lo que tú quieres. Hermanos, es tiempo que nos enfoquemos. Cristo viene, hermanos. El Señor ya no tarda. Es el tiempo, iglesia, que nos empecemos a preparar ya. Y dejemos de enfocarnos en las cosas materiales, las cosas temporales, las cosas terrenales. Y nos empecemos a enfocar cada día más en las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas que trascienden. Vive para agradar a Dios, ya no viva para agradarte a ti. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mis anhelos quedaron atrás, dijo Pablo, mis sueños, mis deseos han quedado atrás. Ya no es lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino lo que Dios anhela ahora. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Esa es la gente que pone al Señor en primer lugar. Te dejo con este pasaje que está en primera de Timoteo 6:7. Pablo dijo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar de él. No importa cuántas casas, terrenos, cuentas bancarias hagas, no te llevarás absolutamente nada de aquí. Así como llegamos a este mundo, así nos iremos. Así que ¿para qué afanarnos tanto en esta vida, hermano y amigo? Lo que usted y yo pongamos en primer lugar en esta vida va a determinar nuestro destino final por toda la eternidad. Después de esta pandemia hay mucha gente que se congregaba, pero tú te diste cuenta que realmente Cristo no estaba en el centro de sus corazones. Después de esta pandemia mucha gente dijo al cristianismo hasta nunca. Tú te diste cuenta ahí. Usted y yo nos dimos cuenta quién estaba sentado en sus tronos de sus corazones. El miedo, el temor, la ansiedad, la inseguridad. No confiaban realmente en el Señor. Que esto no nos suceda a nosotros. Pongámonos de pie, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude. Si esta palabra le ha hablado a alguien, pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar al Señor en este momento. Y si alguien quiere pasar y necesita oración, este lugar está abierto. Yo no sé usted, pero yo quiero buscar al Señor como nunca en estos últimos tiempos. Yo quiero asegurarme de que realmente Jesucristo es el que está sentado en el trono de mi corazón. Antes que mi trabajo, antes que el dinero, antes que mi familia, antes que mi esposa, antes que mis hijas, antes que mi propia vida, Jesucristo tiene que ser lo más importante. Él debe ser lo más importante. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí.